Saludos cordiales, gracia y paz para todos. Les saluda su hermano y amigo en Cristo, Sergio Rodríguez, discípulo del Señor Jesús el Mesías. Recordemos el lema de mi canal de YouTube, Jesús, Verdad Eterna. Conoceré la verdad y la verdad os hará libres, Juan 8:32, y también podemos leer el verso 36 que dice lo siguiente: así que si el Hijo libertares, seréis verdaderamente libres. Tema a tratar en la conferencia. ¿Cómo deben responder los unicitarios modalistas a los demás credos? Bueno, este es el título de esta conferencia que les traigo en esta ocasión. Y bueno, le doy gracias primeramente al Señor por sus grandes bendiciones y la maravillosa oportunidad que me permite de poderles traer a ustedes este tema que es muy importante. Esto que voy a presentar acá pues es algo inédito, pues hasta el momento no he visto este tipo de preguntas retóricas en lo que es las redes sociales o el internet o por cualquier otro medio. Lo que vamos a hacer es presentar con claridad cómo es que deben responder los unicitarios modalistas a los demás credos. Aunque aclaro que yo no estoy de acuerdo con esto, sino que simplemente lo voy a hacer con el fin de que esto sea como algo reflexivo para todos aquellos que tienen pues esta postura de lo que es el unicitarismo o el monarquianismo modalista, ¿sí? Donde pues se enseña de que el Padre actúa en varios roles o papeles diversos, pero siendo el mismo ser o el mismo sujeto o el mismo individuo. Entonces, voy a dar inicio aquí a la lectura de lo que tengo acá escrito para ir desarrollando este tema en cuestión. Yo espero que pues esto sea como una reflexión, podemos decirlo de esta manera, para todos aquellos que pues durante años, ¿sí?, han estado enseñando esta doctrina del modalismo y que a la hora pues cuando las personas, alguna persona de otro credo les hace preguntas, ¿sí? Entonces ellos muchas veces tienen que dar muchas vueltas, ¿sí? Tienen que acudir al paseo bíblico, ¿sí? Al turismo bíblico, usando el Antiguo Testamento y todo esto. Entonces aquí les voy a presentar cómo es que ustedes, pues, en lo que ustedes creen, deberían de responder de forma asertiva, sin dar tantas vueltas o hacer tantos malabares. Así que pues les invito a que presten mucha atención y pues ustedes sacarán sus conclusiones cuando ya termine esta conferencia. Así que pues, repito, esto pues es obvio que hay que obviar la escritura, hay que suprimir la realidad de lo que está escrito para poder responder de esta manera según el concepto y definición de lo que es la unicidad. Bien, entonces dar inicio aquí a la lectura de lo que está escrito acá, que dice lo siguiente: a continuación haremos varias preguntas retóricas para ir desarrollando el tema en cuestión. La objetividad de formular este tipo de preguntas en forma retórica es con el fin de que muchos de los unicitarios que no tienen bien definido su credo en la unicidad lo puedan tener. Por otro lado, aquellos que nunca han podido responder a un interrogante de sus contrincantes, dentro del marco de un debate personal o colectivo, puedan ser claros y objetivos a la hora de responder. A través del tiempo hemos podido ver que nunca se ha respondido de la forma correcta dentro del concepto y definición de la unicidad, sino que siempre se evaden las preguntas y no se da una respuesta asertiva dentro de este mismo concepto de la terminología gramatical de la palabra unicidad. Ahora bien, leamos el concepto de definición de unicidad. Según el diccionario de la Real Academia Española, dice lo siguiente: cualidad de lo que es único, solo y sin otro de su especie. La unicidad es la cualidad del ser único, irrepetible, solo, singular.
Esta palabra proviene del latín unicitas atis, calidad de único, singularidad, característica que indica que eres único, que no hay otro como tú. Analicemos cada interrogante en cuestión para poder responder de una forma clara y contundente sin tener que recurrir al malabarismo o turismo bíblico. A continuación voy a postear algunos textos bíblicos para que de esa forma podamos ir desarrollando las preguntas y las respuestas basadas dentro del margen de los mismos textos bíblicos. Primera pregunta introductoria bajo la lógica del siguiente análisis. Antes de formular la pregunta y secuencialmente la respuesta, vamos a analizar un autocuestionamiento basado en el concepto de las tres manifestaciones del mismo Dios. Presten mucha atención al siguiente análisis sobre las tres manifestaciones según el concepto de la unicidad. Dentro de esta línea de pensamiento se dice que Dios, el Padre, o se dice que Dios Padre se ha manifestado de tres maneras o modos distintos a través del tiempo. Esta terminología es conocida como el monarquianismo modalista, en donde el mismo Dios Padre protagoniza varios roles o actuaciones sin dejar de ser el mismo sujeto o el mismo individuo. Punto 1. Como Padre en la creación. Punto 2. Como Hijo en la redención del hombre. Punto 3. Como Espíritu en la consolación o regeneración. Tomando este orden de ideas, ¿cuántos sujetos son los que se han manifestado? ¿Uno o tres? Atención a lo siguiente que voy a decir. Y espero que presten mucha atención acá porque es muy importante esto. Esto es cuestión de análisis, ¿eh? Dice acá, si las tres manifestaciones, ¿sí? Presten mucha atención. Padre, Hijo y Espíritu Santo son el mismo Padre, el mismo Dios, el mismo Consolador. Entonces, ¿cuál es el interrogante? ¿Cuántas personas o sujetos hay dentro de las tres manifestaciones de Dios el Padre? A, un solo ser. B, dos seres. C, tres seres. La respuesta, recordemos que esta es la pregunta introductoria, ¿sí? Ya viene la primera pregunta que pues la vamos a tomar ya desde un texto bíblico para irla desarrollando. Entonces aquí dice, la respuesta asertiva es un solo ser o sujeto. Esa es la respuesta clara e ineludible. Bien, entonces ahora sí vamos a dar respuesta a 7 preguntas que sé que a través del tiempo, a través de toda la historia, le han hecho a los unicitarios modalistas y que no han podido realmente hasta el momento, podemos decirlo desde la era patrística, desde en aquel entonces, cuando hubo este concilio allí en Nicea, ¿sí? Donde se debatieron algunas posturas, donde también pues allí tuvo implicancia lo que es el trinitarismo, ¿sí? El arrianismo, ¿sí? Y también el modalismo. Esto ya pues se había venido gestando desde el siglo II. Pero bien, vamos a analizar algo acá. Entonces, dentro de todo lo que vamos a presentar acá, ¿sí? De estas preguntas retóricas, como les dije, el objetivo es responder según el concepto de la unicidad, no según el concepto de la palabra de Dios. Como les dije, tenemos que obviar la realidad bíblica que nos presenta acá, la misma palabra del Señor, para poder responder de acuerdo al dogma que se tiene sobre este punto. Así que bien, entonces espero que los amigos unicitarios modalistas puedan aprender, ¿sí?
a través de esta conferencia cómo es que ustedes deben responder, porque he escuchado al señor Alex Serrato, al señor Wilson Villegas, perdone que los nombre aquí, al señor Julio César Clavijo, a, a muchos otros, podemos decirlo así, a muchos otros, como David Urrea también, a Luis Polo, el señor Luis Polo. Bueno, todos ellos tienen diversos puntos de vista frente a lo que es la unicidad, porque entre ellos surgen muchas contradicciones, ¿sí? A pesar de que ellos son también unicitarios, ¿sí? Modalistas, pero tienen ciertas divergencias entre ellos mismos. Entonces, ¿qué es lo que quiero pues presentar acá? Es cómo ustedes deben de responder de una forma honesta y sincera. Y yo quiero dirigirme pues aquí también al señor Alex Serrato, que es una persona que se dice ser estudiado eh, secularmente, y podemos decir también pues versado en el conocimiento del griego, donde he escuchado varias de sus exposiciones con respecto a este tema de la unicidad, y él pues presume de tener gran conocimiento, y que él dice que es la verdad, ¿sí? Inclusive el canal del que se llama, el canal de se llama La Unicidad, la única verdad de Dios. Bien, pues tengo que decirles a todos acá que realmente, aunque él dice que esa es la verdad, pero él no enseña su verdad como debe ser. Eso es lo irónico de todo, ¿eh? No la enseña como es. Porque precisamente cuando le han hecho preguntas de este calibre, porque este es un calibre ya muy alto, muy elevado, ya esto ya es cuestión ya de algo mucho más avanzado, él no las responde, ¿sí? Siempre tiene que y irse al Antiguo Testamento, a Deuteronomio 6:4, Deuteronomio 4:32, y siempre va a buscar querer mostrar a un solo Dios, y a lo último termina, pues, como se dice, metiendo la pata. Entonces, bien, ya vamos a responder la primera pregunta, vamos a formular la primera pregunta y también posteriormente la respuesta. Primera pregunta basada, y escuchen con mucha atención, señores unicitarios modalistas, ¿cómo usted debe responder, por ejemplo, cuando les pregunte un dualista o un binitario, como ustedes le llaman despectivamente, o un trinitario, o un musulmán, o sea lo que sea? ¿Cómo deben de ustedes defender su dogma? Es de la siguiente manera. Obviamente tienen que ustedes, pues, digamos, tergiversar la escritura para poder responder. Es lo lógico, ¿verdad? Porque eh, si responden como está dentro de lo que es la verdadera enseñanza de la palabra de Dios, pues ustedes mismos se estarían dando, o le estarían dando puntapiés al aguijón. Entonces ustedes tienen que obviar la realidad bíblica. Dice acá, primera pregunta basada en el texto bíblico del Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 40. Leamos el texto. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Sí, presten mucha atención. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Estamos ahí. Entonces, pregunta número 1. ¿Sí? Y aquí he elaborado 7 preguntas. No voy a contar la pregunta de introducción que hice, sino que me basaré en las siguientes preguntas, que son 7 ya bien elaboradas. Después de que termine esto, si alguien quiere, desea pues tener este material, con mucho gusto yo se lo puedo compartir. Lo voy a dejar ahí en la caja de comentarios, ahí lo voy a colocar, ¿sí? Siempre lo hago así, para que ustedes pues lo analicen. Obviamente se lo pueden ver también por WhatsApp si usted lo quiere tener. Pregunta número 1. ¿Quién envió a Jesús desde el cielo? Recuerden, si Jesús es el mismo Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, es el mismo sujeto, el mismo ser, el mismo individuo, ¿sí? Entonces, basándonos ahí, entonces, ¿quién envió a Jesús desde el cielo? ¿Sí? Será la pregunta, ¿cierto? Entonces, viene el punto A. El Dios Padre lo envió. B. Él mismo se autoenvió. Bueno, ¿cuál es la respuesta asertiva teniendo en cuenta el verdadero concepto de la unicidad, cierto? Entonces, la respuesta asertiva sería
Él mismo se autoenvió. ¿Sí? Así es que ustedes deben responder, señores unicitarios modalistas. Porque si usted dice, no, es que aquí hablaba la carne, allá hablaba el Hijo, entonces ustedes estarían fraccionando al Padre, ¿sí? O el Padre se estaría fraccionando y esto sería entonces binitarismo, lo cual ustedes están en contra de eso porque ustedes dicen que eso es idolatría. Entonces ustedes mismos estarían cayendo en el binitarismo y en la idolatría. ¿Sí? Entonces, para que ustedes no caigan en binitarismo ni en idolatría, entonces ustedes tendrían que responder es, él mismo se autoenvió. Porque si él es el mismo, si el Hijo es el mismo Padre y el mismo Padre es el mismo Espíritu, entonces, ¿cuál sería la respuesta clara y contundente? Pues él mismo se autoenvió. Así de sencillo. ¿Sí? Así, sin anestesia. ¿Bien? Ahora, pregunta número 2. Hebreos 5:7. Sí, presten mucha atención acá. Vamos a la pregunta número 2. Ya respondimos la pregunta número 1. Ahora vamos a responder la pregunta número 2. Hebreos 5:7. Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, dice, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Cierto? Vamos a leer Mateo 26:39, dice, y adelantándose un poco cayó sobre su rostro, ¿sí? O sea, tierra, orando y diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Lucas 22:42 diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino que la tuya. Bueno, ahí tenemos también Lucas 3:21 al 22 dice, sucedió que cuando Juan, los estaba bautizando a todos, también Jesús fue bautizado y mientras oraba, escuchen bien acá, oraba. El cielo se abrió y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma visible como una paloma y se oyó una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, a quien he elegido o tengo complacencia. Viene aquí el punto, el desenlace de la respuesta. Según los textos mencionados aquí, donde dice que Jesús oraba, la pregunta sería la siguiente. Si Jesús es el mismo Dios Padre, ¿a quien oraba? ¿Sí? Esa es la pregunta. Si Jesús es el mismo Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, el mismo ser, el mismo sujeto, ¿a quién oraba entonces? Bueno, punto A. A un segundo Dios Padre. B. Se autooraba a sí mismo siendo el mismo Dios Padre. Respuesta. Se autooraba a sí mismo siendo el Dios Padre. Esa es la respuesta clara y contundente sin dar tantas vueltas o hacer malabarismo bíblico. ¿Mm? Escuchen bien, la respuesta correcta a esa pregunta, cuando alguno de otro credo, ¿sí? Otra denominación les pregunte, bueno, ¿y si Jesús es el mismo Dios Padre y Espíritu Santo, entonces cuando él oraba, ¿a quién oraba? Entonces, ¿cuál es la respuesta que tiene que dar usted? Se autooraba a sí mismo siendo el Dios Padre, ¿sí? Para que no rompan con lo que es el concepto de definición de lo que es la palabra unicidad. Pregunta número 3. Presten mucha atención a este punto, esta pregunta. Estas preguntas que he formulado aquí de una forma retórica son preguntas difíciles de contestar para los unitarios modalistas, pero yo aquí les estoy enseñando cómo ustedes deben responder de forma asertiva. Esto es algo inédito, nunca antes visto, pero bueno, aquí es necesario aclarar esto. Pregunta número 3. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. Dice, he puesto sobre él mi espíritu y él traerá justicia a las naciones. Isaías capítulo 42, el verso 1. Vamos a leer ahora nuevamente Mateo 3, versos 16 y 17. Dice, y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua, y he aquí, cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu ¿de quién? De Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y una voz
de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Mateo 3, 16 al 17. Ahora vamos a leer el contexto posterior de Isaías capítulo 42, el verso 1, que sería Mateo 12, 18. He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Dice, pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. En esta tercera pregunta, según el texto ya mencionado, daremos respuesta acerca del ungimiento del Señor Jesús siendo el mismo Dios Padre. Bien, presten mucha atención a este punto. Si Jesús es el mismo Dios Padre y es el mismo Hijo y el mismo Espíritu Santo a la vez, la pregunta sería la siguiente. ¿Quién ungió al Señor Jesús después que fue bautizado? ¿Sí? Esa es la pregunta. ¿Quién ungió a Jesús después que fue bautizado? Porque estaba escrito en la profecía que él sería ungido, ¿sí? Por el Espíritu. Entonces, punto A, a un segundo Padre. B, él mismo se autoungió. La respuesta asertiva es, él mismo se autoungió. Esa es la respuesta correcta dentro del concepto de la verdadera unicidad de Dios. La respuesta asertiva, repito, es la B, ¿sí? Él mismo se autoungió. Esa es la respuesta correcta dentro del concepto de la verdadera unicidad de Dios. Bien, ahí está. Pregunta número 4. Vamos a la pregunta número 4, que dice lo siguiente. En los siguientes textos posteados vamos a formular la cuarta pregunta y en secuencia daremos también la respuesta. Leamos los textos bíblicos para extraer la pregunta como tal. Dice acá, cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27, verso 46. Marcos 15, 34. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lucas 23, 46. Entonces Jesús clamando a gran voz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, dio el espíritu. La cuarta pregunta será formulada en base a las mismas palabras del Señor Jesús, estando ya en los últimos momentos antes de su deceso. La pregunta sería la siguiente. ¿A quién entregó Jesús o el Dios Padre su espíritu cuando moría en la cruz? Recordemos, nuevamente otra vez, el punto de referencia que estamos mencionando es que si Jesús es el mismo Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, es un mismo ser, un mismo sujeto, un mismo individuo, entonces, ¿a quién le entregó el Espíritu cuando dice allí que a la hora novena clama a gran voz y dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu? Y habiendo dicho esto, dice, dio el Espíritu. ¿Sí? Entonces, ¿a quién dio el Espíritu o a quién encomendó su Espíritu? Bien, esa es la pregunta, ¿cierto? Entonces la pregunta sería la siguiente. Aquí dice, ¿a quién entregó Jesús o el Dios Padre su Espíritu cuando moría en la cruz? Punto A un segundo Padre. Punto B, ¿se autoentregó a sí mismo el Espíritu? Bueno, la respuesta clara y sin dilación es, se autoentregó a sí mismo el Espíritu. Esa es la respuesta correcta. Se autoentregó a sí mismo el Espíritu. Eso es lo que tienen que responder ustedes, amigos universitarios modalistas. Pregunta número 5. ¿Sí? Pregunta número 5. Si Jesús es el mismo Dios Padre y es el mismo Espíritu Santo, entonces, ¿quién engendró a Jesús dentro del vientre de María? La pregunta número 5, recordemos, la quinta pregunta. Si Jesús es el mismo Dios Padre y es el mismo Espíritu Santo, entonces, ¿quién engendró a Jesús dentro del vientre de María? Bueno, para poder responder esta pregunta vamos a postear los siguientes textos bíblicos del Evangelio de Mateo capítulo 1, verso 18 al 20. También vamos a postear Lucas capítulo 1, verso 34 al 35. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel dijo,
el Espíritu, escuchen bien acá este punto, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá, dice, será llamado Hijo de Dios. Escuchen bien este punto acá, escuchen bien acá. Según los textos ya posteados en este comentario, ¿cuál sería la respuesta a este interrogante? Pasemos de inmediato a responder. ¿Sí? Punto A. El Dios Padre. Punto B. ¿El mismo Dios Padre se autoengendró? ¿Cuál sería la respuesta? La respuesta correcta es el mismo Dios Padre se autoengendró. Eso es lo que tendrían que responder ustedes, amigos unicitarios modalistas, cuando usted, alguna persona de otro creo le pregunte, bueno, y si Jesús es el mismo Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, entonces, ¿quién engendró a Jesús? Entonces ustedes están obligados a responder es dentro de lo que entienden ustedes del concepto y definición de unicidad, tendrían que responder, el mismo Padre se autoengendró. Esa sería la respuesta clara y contundente o asertiva o objetiva. Bien, sin más que decir, sin más que recurrir a Isaías, a Deuteronomios, al Pentateuco, mejor dicho, y a los profetas para terminar, pues, dando una respuesta muchas veces hasta incorrecta dentro del concepto de lo que ustedes mismos manejan. Pregunta número 6. Para formular la pregunta número 6 en nuestras preguntas retóricas, voy a postear los siguientes textos bíblicos. Presten mucha atención aquí. Y para esto, pues voy a tomar algunos textos ya mencionados, unos textos antecesores, porque de ahí, pues voy a sacar la otra pregunta. Dice aquí Isaías 42:1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, dice, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu y él traerá justicia a las naciones. Isaías 42:1. Mateo, el contexto posterior, dice que Mateo capítulo 12, verso 18. Y he aquí mi siervo a quien he escogido, ¿cierto? He aquí mi siervo a quien he escogido. Presten mucha atención acá porque es muy importante. Dice, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. Estamos. Ahora bien, de los textos ya posteados voy a extraer la siguiente pregunta y a dar una respuesta muy clara y objetiva. Según los textos ya posteados, nos habla del siervo escogido, el cual es el mismo Señor Jesús. Ahora bien, haciendo la siguiente pregunta retórica en cuestión, esta sería la respuesta. ¿Sí? Si Jesús es el mismo Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿quién escogió al siervo? ¿Sí? Esa sería la pregunta que alguien puede emitir para algún unicitario modalista. Le puede preguntar esto, ¿sí? ¿Quién escogió al siervo? Entonces, ¿ustedes qué responderían, amigos unicitarios modalistas? ¿Ustedes qué responderían si un trinitario, por decir un ejemplo, les pregunta, bueno, y si Jesús es el mismo Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, según ustedes, entonces, ¿quién escogió al siervo? O ese siervo escogido, que según nos dice Isaías, A, Jesús, el Dios Padre, o el Dios Padre. B, el mismo Dios Padre, Jesús siervo, se autoescogió a sí mismo. Bueno, ¿cuál sería la respuesta asertiva y contundente? La respuesta sería la cláusula C. La cláusula B, ¿sí? La cláusula B. El mismo Dios Padre, Jesús siervo, se autoescogió a sí mismo. Esa sería la respuesta clara y contundente cuando alguna persona de otro creo les pregunte, bueno, ¿y quién escogió al siervo? ¿Sí? Entonces, ustedes tendrían que obligatoriamente responder, el mismo Dios Padre, Jesús siervo, ¿cierto? Se autoescogió a sí mismo. ¿Sí? Esa es la pregunta, la respuesta clara y asertiva, sin dar tantas vueltas. Pregunta número 7.
Ya con esto terminamos. Si Jesús es el mismo Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿quién lo constituyó heredero de todo? Aquí surgiría esta pregunta, ¿cierto? Si Jesús es el mismo Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿quién lo constituyó heredero de todo? La respuesta, o para poder responder esta pregunta de una forma asertiva, vamos a postear el siguiente pasaje bíblico para luego dar la respuesta clara y contundente a este interrogante. Para esto he posteado aquí en una versión muy antigua, que es la 1569. Dice acá, Reina Valera 1569, Hebreos 1 y 2. Dice acá, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, dice el verso 2, en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo al cual dice, en otra versión dice, ¿a quién? ¿Sí? Dice, al cual constituyó por heredero de todo, por quien asimismo hizo, dice acá, los siglos. En otra versión dice, por quien asimismo hizo el universo. Bien. Ahora bien, después de haber leído los textos bíblicos, vamos a responder el interrogante acerca de quién constituyó a Jesús heredero de todo, teniendo en cuenta que Jesús es el mismo Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Eh, eh, Amigo unicitario modelista, bien. Y aquí pues quiero decirle también, eh, vamos a decirlo aquí, a mencionar al señor Alex Cerrato. Señor Alex Cerrato, ¿qué respuesta usted le daría a un trinitario que le pregunte a usted, o un binitario? Bueno, ¿y quién constituyó a Jesús heredero de todo? ¿Usted qué respondería frente a esta pregunta que alguien le haga a usted de otro credo? ¿Sí? Bien. Si usted no la sabe responder, entonces aquí va la respuesta. Usted tendría que responder de esta manera. A. El Dios Padre lo constituyó heredero de todo. B. Él mismo se autoconstituyó heredero de todo. La respuesta contundente es el punto B o la cláusula B. Él mismo se autoconstituyó heredero de todo. Esa es la respuesta clara y contundente. ¿Sí? Eso es lo que tendría que usted, señor Alex Cerrato, responder con contundencia a su contrincante cuando le pregunten en un debate, bueno, ¿y quién constituyó a Jesús heredero de todo? ¿Sí? Entonces, entendiendo que si Jesús es el mismo Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, entonces quiere decir que Él mismo se autoconstituyó heredero de todo. Esa es la respuesta clara, contundente y con objetividad, ¿sí? Dentro del marco de lo que es el concepto de la unicidad. Bien, con estas respuestas claras y asertivas, en cuanto al concepto de la unicidad, claro esto, ¿sí? Concluimos esta conferencia. Espero que esto les sea de mucha orientación para entender la realidad de lo que muchas veces se quiere decir sin saber el verdadero trasfondo de lo que se cree y, entre comillas, se asimila en contundencia. El Señor Jesús claramente les dijo a los escribas y fariseos lo siguiente: escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. El apóstol Pablo en su segunda carta a Timoteo 3:16 dice lo siguiente: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. También dice en otros textos a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Primera de Timoteo 4:16. Esto es lo que ha dejado de lado, ¿sí? O sea, esto es lo que se ha dejado de lado, el escudriñar las escrituras. ¿Sí? Y muchos se han empecinado en enseñar sus propios dogmas, tradiciones, rudimentos humanos y no según lo que el mismo Cristo nos enseñó acerca de su procedencia divina. El plan y propósito por el cual vino a este mundo a mostrar el gran amor y la bondad de Dios a través de la persona del Hijo de Dios.
Como lo dijo el apóstol Juan, perdón, en una de sus cartas, que Cristo es el Hijo del Padre en verdad y en amor. Segunda de Juan 1:3. Sea a vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesús el Cristo, Hijo del Padre en verdad y caridad, dice acá el texto. Ahora también vamos a leer otro texto por acá. La primera carta de Juan, capítulo 4, el verso 14, dice, visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. ¿Sí? Luego acá dice también, Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, ¿sí? A su Hijo unigénito o su Hijo único, ¿sí? El monógenes Theos, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Conclusión final. Saludos cordiales, gracias y paz para todos los hermanos y amigos que van a ver y a oír esta conferencia, la cual sé que les será de mucha bendición para entender la verdad de nuestro amado Salvador, el Señor Jesús, el Hijo de Dios. Les habló su amigo y hermano en Cristo, Sergio Rodríguez, discípulo del Señor Jesús. Les invito a suscribirse a mi canal de YouTube, Jesús Verdad Eterna. Denle like y compartan las enseñanzas a los demás hermanos para que todos sean edificados. Amén. Bueno, fuerte abrazo para todos a la distancia y que el Señor sea bendiciéndole grandemente y hasta una nueva oportunidad.